Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película de Marvel, Eternos. Esta película, original de Marvel, la número 26 de su universo cinematográfico, nos cuenta la historia de los Eternos, quienes son una raza de seres inmortales con poderes sobrehumanos que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años. Aunque nunca han intervenido, ahora una amenaza se cierne sobre la humanidad. Esta película, dirigida por Chloe Zhao, esta chica que recientemente ganó el Oscar por la película de Nomadland, una gran película maravillosa, sobre todo en la parte de la fotografía. Creo que hablar de esta película deberíamos de empezar olvidándonos un poquito del cajoncito que conocemos o del estándar o de la zona de confort de Marvel, porque no vamos a ver una película más de este universo de 25 películas que estamos acostumbradas, inclusive la última de Shang-Chi, aunque nos narra un nuevo mundo, pero sí está muy como en la fórmula que Marvel ha sabido hacer, que es una fórmula de entretenimiento, de cine de superhéroes, que le ha funcionado bien y que no necesariamente estamos hablando de un cine de arte o de autor, obviamente no, sino simplemente un cine comercial de entretenimiento y nada más. Pero esta película creo que tiene esta propuesta de poder darle esta nueva visión y esta nueva interpretación de cómo se pueden contar historias de superhéroes que no van a ir nada más en la cuestión de la acción o de estos cortes tan seguidos de pocos segundos, este frenetismo que se tiene casi desde el inicio, sino va a ser un poco más contemplativa, un poco más dramática, un poco más explicativa en el sentido desde un génesis hasta prácticamente un apocalipsis, toda esta visión que se tiene y que es por demás interesante. ¿Qué es lo que considero yo bueno de esta película? Bueno, visualmente es hermosa, creo que la parte de los paisajes, de la luz, de las contraluces, todo es natural y no solamente luce natural, sino fue grabado natural e inclusive tiene muy pocas ocasiones de luces artificiales, casi todo fue luz natural, inclusive ya en la oscuridad, ¿no? Obviamente siempre hay como ciertas luces de refuerzo, pero no fue algo en estudio, no fue algo que estamos acostumbrados, que no hay nada ahí más que el personaje y casi que nada más el rostro, sino los actores estuvieron presentes en varias locaciones, lo cual hace que luzca muy natural, casi al grado de documental inclusive, ¿no? Entonces, para empezar, la fotografía creo que es espléndida, esta parte donde vamos a ver a los personajes con su soledad, con sus angustias, con sus pesares o inclusive también con sus alegrías, contrastando con estos paisajes de montañas, de mares y demás, ¿no? Creo que esta parte es un personaje más, ¿no? Es como admirar la tierra y las cuestiones naturales que nos ofrecen y que lo hacen por demás interesante, ¿no? Obviamente da tiempo a los personajes y a la historia que se desarrolle sin prisa. Normalmente estamos muy acostumbrados que tenemos 1h40, 2 horas, algunas películas hasta 2 horas y media para narrar muchísimos actos y tiene que ser todo rápido, en acción, cortes largos y nos da poco tiempo de contemplar la imagen. Y aquí es lo contrario, vamos a tener tiempos bastante largos donde vamos a poder contemplar lo que está pasando, quiénes están, dónde están, platicando, pues algo muy de adentro de sus personajes que normalmente siempre va a pasar a segundo plano. Vamos a saber cómo obtienen sus poderes, lo van a usar, las complicaciones que tienen y al final cambia para ser un superhéroe porque así tiene que ser, pero no vamos a ver si se siente mal, no vamos a ver si tuvo un mal día, no vamos a ver todo el conflicto emocional que tiene porque pasa a segundo término.
porque hay que acabar la película, ¿no? Y aquí no, aquí vamos a encontrar precisamente en los personajes este detenimiento, esta contemplación un poquito, es una película contemplativa, si no al 100, pero bueno, sí nos da esta oportunidad de apreciar lo que hay en la imagen, lo que nos regala la cinematografía, y eso se agradece muchísimo. Un punto que también a mí me agradó mucho, que la comedia, aunque está presente, hay personajes bufones, como siempre, personajes pivotes que tratan de aliviar un poquito la tensión de este drama, porque pues sí es como tal también un drama, aunque sea de acción, de ciencia ficción y bueno, de género de superhéroes, pero hay ciertos toques dramáticos. Sí hay personajes pivotes que liberan la tensión, ¿no? Y también hay la comedia, pero es mucho más mesurada que en otras entregas del mundo cinematográfico de Marvel, y está contenido en uno o dos personajes, ¿no? Entonces no son todos tratando de ser chistosos, al contrario, creo que son personajes muy serios. Creo que es si no la primera, una de las primeras películas donde Marvel se atreve a tomar a los personajes en serio, a los superhéroes en serio, y a toda la película como tal, ¿no? No es nada más como un producto de entretenimiento, sino vamos a tratar de hacer algo que realmente sorprenda, o algo que realmente funcione para contar la historia de una manera diferente, y no solamente para entretener, sino para darle estas pinceladas dramáticas de autor. Y creo que Chloe Zhao, aunque no demuestra todo sus características, como yo decía al principio, sí le da ese toque que creo que se merecía la película. ¿Funciona o no? Bueno, ya cada quien lo pensará y dará su propia opinión, pero de entrada es bastante bueno, creo yo. Es muy diferente al universo de Marvel. O sea, si nosotros ponemos todas las películas en un catálogo, creo que Eternos es la más diferente de todas las películas, porque precisamente, vuelvo a decir, se toma muy en serio muchas cosas. Se detiene en ciertas características de los personajes, en ciertas historias, en ciertas escenas. Vamos a ver, vuelvo a repetir, el mar, el sol, las luces o las pocas luces, y obviamente ahí van a estar presentes. ¿Hay acción? Sí, claro que hay acción, y creo que las batallas son bastante buenas e inclusive bastante largas a comparación de muchas otras. Creo que funciona bien esta parte de la acción, pero es cuando tiene que ser y no durante toda la película, y eso a mí me parece muy bueno. Creo que los actores y personajes hacen más que golpear. Vamos a ver actores y personajes llorando, gritando, haciendo muchas otras cosas que normalmente no lo veíamos, y que nos limitábamos a la parte pues de acción, a la parte de combatir al villano o a los villanos. Y aquí vamos a lograr que los actores vayan un poquito más allá, al dramatismo, al sufrimiento. O sea, se exprime un poquito más, y esto es labor completamente de la directora, ¿no? O sea, le está exigiendo, está exprimiendo a los actores para que sientan la emoción y que sientan la tristeza, o lo que deben de sentir en la película por todas las acciones que están pasando, ¿no? No es nada más de actúa, di esto y listo, no. O sea, realmente creo que los lleva al borde de los sentimientos, y creo que también eso está maravillosamente bien realizado. Se habla mucho de la cuestión de la inclusión de los personajes y de los actores. Obviamente el casting el cast es muy variado, latinos, asiáticos, ¿no? Hindús, ¿no? Hay personas de toda clase, o más bien de todas partes del mundo, ¿no? Tanto de diferentes color de piel, e inclusive hay personajes, una personaje que es sordomuda, ¿no? Que así lo interpreta, y que también lo hace maravillosamente bien. Entonces están hablando en lenguaje de señas. Entonces creo que está bien variado. Inclusive, bueno, la directora, ¿no? También es parte de este acercamiento cultural e inclusión de muchas razas, de muchas ideologías, de muchos pensamientos, colores, inclusive hasta preferencias sexuales, que están contenidas en la película. Y algo que a mí me encanta, que es que se siente natural, que fue parte de la historia, que así fue concebida y no fue metido porque simplemente hay que meter, o hay que cumplir con la cuota de género, o hay que cumplir con la cuota de inclusión, o hay que cumplir. No es algo que se cumple, es algo que se construyó desde un inicio y que se siente completamente natural. Incluso los personajes originales del cómic, había personajes que eran hombres
son ahora mujeres y no pasa nada. Por ejemplo, el personaje de Ajak era hombre y bueno, aquí lo interpreta Salma Hayek, que lo hace también bastante bien, y no pasa absolutamente nada porque se justifica completamente desde el guión y lo manejan muy bien en esta construcción. Entonces creo que la inclusión está por demás bien llevada. También hay partes y hay escenas, por ejemplo, ahora de índole sexual que normalmente no veíamos. No hay escenas como tal tan explícitas, pero sí hay momentos donde se expresan o donde realmente interpretan un acto sexual, dos de los personajes, y que eso no lo habíamos visto como tal en Marvel. Nos lo habían dado como quizá algunos indicios, lo interpretábamos, pero así como tal jamás había pasado, y bueno, creo que habla precisamente de la madurez un poquito más, de no tener miedo de tocar estas escenas, obviamente cuando son bien justificadas y súper bien cuidadas, ¿no? También la parte de las preferencias sexuales, como ya he visto, hay una pareja, y esto no es spoiler, hay una pareja de dos hombres que son homosexuales y que tienen una familia como tal, un hijo, y vuelvo a repetir, no es para nada metido a calzador, como yo siempre he dicho, sino está construido desde el inicio, era necesario y está súper bien llevado, ¿no? Entonces hay muchas críticas al respecto en algunos países más conservadores, digo más porque en Latinoamérica todavía existe mucho conservadurismo en este tipo de situaciones, pero muchos países si no censuraron estas partes de la película, porque bueno, Disney no lo dejó, pero sí les dieron otras clasificaciones. El caso de Rusia, por ejemplo, que la puso para mayores de edad. Si es justificado o no es justificado, ya depende de cada persona lo que piense, pero vuelvo a decir, creo que son escenas que están bien hechas, están bien colocadas, y qué bueno que se le dé espacio a este tipo de situaciones que muchas veces en el cine no se ven, o al menos en este cine de superhéroes. Ahora, hay algo que habían dicho, por ejemplo, en la película de los Eternos, obviamente su contraparte son los desviantes, que no es el momento de hablar de eso, pero son como los enemigos naturales, al menos en los cómics, y bueno, aquí obviamente también son los enemigos de los celestiales, pero a mí lo que me gusta es de que no los tratan como villanos, ya que tanto los celestiales como los Eternos, como los desviantes, tienen esta, pues como una misión y como un objetivo, pues desde siempre en llevar o de hacer ciertas cuestiones. Entonces no es que sean villanos o que se conviertan o que quieran hacer un mal, sino simplemente desde su concepción, desde su idea, desde su ideario o ideal, ellos están haciendo el bien o lo que ellos piensan que está bien. Entonces muchas críticas encontré que dicen, bueno, es que el villano es lo peor que le ha pasado a uno de los desviantes, lo peor que le ha pasado, o el peor villano de la historia de Marvel en cuanto a las películas. Pero creo que yo difiero, porque realmente no es un villano, o sea, realmente es un personaje que trata de hacer lo que tiene que hacer, y que pues es un obstáculo obviamente para los Eternos, pero no lo podemos tratar como villano, o sea, no está tratando de eliminarlos, o no está tratando de hacer que no... de que no sean victoriosos, o que no salgan, vuelvo a repetir, con la victoria, ¿no? de esta situación, sino que pues tratan de sobrevivir, ¿no? Entonces es un poco por ahí, no podemos tomarlos como villanos. No hay héroes y villanos, que normalmente también en las historias muy convencionales, estos son los buenos y estos son los malos. Aquí no son ni buenos ni malos, sino simplemente están en una situación y cada quien tiene que tomar partido, su trinchera, y avanzar como pueden. Creo que es bastante agradable eso. Ahora, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo que yo pudiera resaltar de la película? Y lo voy a tomar así. Al carecer de mucha acción para los fans de Marvel principalmente, o al cine de superhéroes, puede parecer tediosa y lenta, lo entiendo. Creo que la crítica fue muy dura en esta parte, pero ya por todo lo demás que dije, creo que se justifica en el sentido de que es contemplativa y es arriesgada, pretenciosa le dicen algunos, pero creo que funciona. Entonces sí, para muchos fans de Marvel la acción es mucho menor que en otras películas, pero
al menos en lo personal no me pareció ni tediosa ni lenta, yo la disfruté mucho. La duración pudo acortarse sacrificando ciertos elementos, creo que sí. Creo que hay veces donde sí se cuentan, sobre todo en la parte del pasado, de cómo fueron construyendo sus historias y sus personalidades cada uno. Creo que pudo haberse acortado quizá 20 minutos, incluso hasta 30 minutos, pero creo que también era parte de poder desarrollar los personajes, entonces para mí no hay ningún problema, aunque bueno, en la cuestión de edición quizá pudo haber estado de otra manera y poder contarla un poco más a prisa, si pudiéramos verlo así. Creo que hay pocas referencias al UCM, a mí no me molesta, pero bueno, para los fans también, si eso esperaban, que se conectara inmediatamente con todos los personajes y con todo el universo, esto no fue así. Hay 2 que 3 menciones y no pasa nada. De hecho, creo que hay más menciones al universo de DC que al propio universo de Marvel, pero bueno, eso a mí se me hace maravilloso. Y bueno, no pasa nada de que no se conecte. De hecho, creo que como historia independiente y que bueno, poco a poco se va a ir metiendo, creo que eso está muy bien. Creo que la parte del CGI, sobre todo en la parte de contraste con las tomas reales, que es con iluminación o sin iluminación, con luz natural, pero contrastada con personajes de CGI, se nota a veces un poco falso. Cuando está todo construido por medio de CGI, por medio de la computadora, tanto personajes como locaciones y demás, pues luce bastante homogéneo, pero aquí la combinación en ocasiones sí luce, este contraste luce un poco falso, o sea, se nota como sobrepuesto a los personajes en todo este vasto imagen que tenemos, que es maravillosa, pero sí el personaje se nota que es de computadora, ¿no? O sea, esta ilusión de pensar que todo es real se rompe un poquito, ¿no? Entonces sí, por momentos me hace un poquito de ruido, pero vuelvo a repetir, creo que es por esta combinación entre lo natural y CGI, falla un poquito, ¿no? Aparte, algo que muchas personas no entendieron, y yo también no sé si vaya a funcionar, digo, creo que fue un muy buen experimento, esta parte híbrida entre cine de autor, porque se nota la hechura, se nota la propuesta de Chloe Zhao en cuanto a la construcción tanto de los personajes como de la película, como del guión. Sí se ve que es su versión, es su visión, y no una visión para entretener al público, sino para contar una historia dramática, una historia, vuelvo a repetir, más contemplativa, mucho más paciente, mucho más seria, pero obviamente con esta parte también, la parte comercial que tiene que estar de la acción de los personajes, de los golpes, de todo lo que pasa ahí, de la misma comedia, pero no sé si vaya a ser tan efectivo. A mí en lo personal me agrada, aunque bueno, sí prefiero, creo yo, la parte o meramente de entretenimiento o meramente de cine de autor. Creo que es más efectivo, pero esta combinación le da un plus a este universo de Marvel, que creo que funciona, pero pues veremos en próximas producciones si van a seguir con este estilo o lo van a cambiar por otro. No sabemos si la próxima película, porque seguramente va a haber una secuela de Los Eternos, va a ser también dirigida por Chloe Zhao, o van a tomar la decisión de tener otro director que muy probablemente haga algo completamente diferente, y bueno, pues a ver si gusta o no. Y bueno, pues esta es la reseña crítica de la película de Los Eternos, que está en cine. Yo los invito a que la vean, de verdad creo que es una oportunidad de apreciar algo nuevo de superhéroes. No digo que nunca antes visto, pero sí una propuesta muy diferente a lo que hemos visto en cualquiera otra de las películas, y que creo que aunque sean fan de Marvel o no sean fan de Marvel o de esta película de superhéroes, tiene elementos muy buenos, por lo menos visuales, en cuanto al sonido, en cuanto a la dirección, en cuanto a las actuaciones, está muy bien hecha. Entonces creo que vale la pena verla, echarle un ojo, y bueno, pues esa es la invitación. Espero que les haya gustado. Como siempre, los invito a seguir nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, muy en especial en YouTube, también estamos en TikTok, y en YouTube suscríbanse, activen la campanita para todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Pues como siempre, yo me despido, soy su amigo Chucho Sosa, chao.